a todos los hermanos que están aquí. Estamos aquí en el Centro Cristiano de Cape Coral, en Cape Coral, Florida, y vamos a comenzar hoy con la clase del Tabernáculo de Moisés. Esa es la clase de hoy. No solamente la clase de hoy, sino la clase que vamos a tener por algunas semanas, porque esta clase nos va a llevar no sé cuántas semanas. Es un cuaderno que tenemos, no sé si alguien ha adquirido ese cuaderno, pero quiero darle la bienvenida a todos los que nos oyen a través de Carnegie Missions. Ahora vayan conectándose y vayan compartiendo con otros también. El Tabernáculo de Moisés, ese estudio es un estudio que tienen que hacer. Eso es algo súper necesario para todo creyente si es que vamos a entender la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que por eso estamos muy interesados que usted pueda unirse con todos nosotros todos los miércoles de 7 a 8, hora aquí en la Florida, 7 a 8, y luego tenemos otras clases más. Así que mientras tanto que ustedes se van conectando, Dios te bendiga, Marta, Juliana y todos los demás, y también todos los que nos están viendo a través del canal de la iglesia, aquí también, que estamos transmitiendo en 2 lugares separados. Y también los hermanos que están acá presentes, gloria sea el nombre del Señor. Yo había estado en Brasil, por eso no pude empezar la semana pasada. Y esta clase es larguísima, no podemos perder nada de tiempo. Entonces, ustedes tienen un cuaderno ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar con este estudio en Éxodo capítulo 25. Aquellos que tienen el cuaderno y aquellos que están viendo esta transmisión hoy, usted dice, quisiera, Karina, tener el cuaderno con las notas. Es un comentario bíblico que preparé, que se llama el Tabernáculo de Moisés. Usted puede ponerlo allí en los comentarios y de alguna manera vemos si se le puede hacer llegar por lo menos electrónicamente. Son aproximadamente unas, ¿qué? 60 páginas, ¿no? Unas 50 páginas, no es tan largo. Vamos a empezar con Éxodo, capítulo 25. Amén. 25. El tabernáculo de Moisés. Empezamos. Hay mucha lectura en este estudio, muchísima lectura. Vamos a leer gran parte de Éxodo, después vamos a leer gran parte también de Levítico y finalmente vamos a leer todo Hebreos, estudiar todo Hebreos. Esos son los 3 estudios que vamos a tener en este año nada más. Así que todos los que quieran unirse, gloria a Dios, comparta con alguien más acerca de este estudio. Dice la palabra del Señor en Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, en este momento es el tiempo, ya el pueblo de Israel salió de la cautividad egipcia. Ya habían estado ya un tiempito en el desierto. Entonces ahora el Señor, ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto salió rico. Amén. ¿Sabían eso? Amén. Entonces el Señor no te va a pedir algo que tú no tienes. ¿Sabes esto? Y si tú dices no lo tengo, el Señor te lo provee de alguna manera. Entonces el Señor ya le había provisto al pueblo todas estas cosas. Pero ahora el pueblo no sabía que estas cosas el Señor las iba a demandar de ellos, que el Señor iba a pedirle todas estas cosas, con el propósito de la construcción del tabernáculo de Moisés. O sea, este tabernáculo, este lugar de reunión, este lugar en el cual el Señor le expresa. Se puede bajar el aire acondicionado lo más que se pueda, por favor.
y en lo que el Señor había demandado de este pueblo, y le dice, yo quiero habitar con vosotros, yo quiero tener comunión con vosotros. Entonces, lo primero no fue construyanse casas, edificios, nada de eso, sino un lugar donde la presencia del Señor pudiera ser representada, porque en realidad Dios es omnipresente, Él habita en todo lugar. Pero como sea, este lugar de reunión, el tabernáculo de reunión, también se le conoce así, sería construido. Entonces el Señor le dice a Moisés, habla con todo el pueblo, porque ahora todos tienen que ofrendar. Esa era la ofrenda en ese tiempo, ¿verdad? Y era como, eran cosas, Y aquí está la lista de todas las cosas que el Señor le pide. Cada una de ellas representa algo. Está el oro que representa, lo vamos a ver de a poco después y lo vamos a ver repetidas veces. Hay mucha repetición en todo este estudio, y tanto en este como en el próximo de Levítico, y no es para cansarlos, pero sino que ya la misma Biblia lo repite mucho. Inclusive en toda la descripción del tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Va de adentro hacia afuera y después de afuera hacia adentro. Entonces vemos cómo de una manera u otra siempre el Espíritu Santo quiere recordarnos que el motivo de todas las cosas ha sido la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a poder entender el sacrificio de Cristo por medio de este estudio y a lo largo de todo este año, y ese se representa la redención. Amén. Es una representación. Entonces después está el cobre, ¿no? Que tiene varias representaciones, pero como sea el cobre tiene que ver con el juicio de Dios. El azul, Jesús vino del cielo. El púrpura, Jesús nuestro Rey. Todo esto lo vamos a tener después, lo vamos a ver muchas veces. Se lo van a saber de memoria todo esto. Así que no se preocupen. El carmesí, por supuesto, la sangre del Señor Jesucristo, nuestra salvación. El lino fino, que tiene que ver con la justicia perfecta del Señor Jesús, este lino fino blanco. Y entonces después también están los pelos de cabra, de animales. Todo esto representa el ministerio profético de Cristo, sacerdotal de Cristo Jesús, Rey, Jesús profeta, y entonces y Jesús nuestro venidero Rey y Señor y Redentor. La madera de acacia, por ejemplo, tiene que ver con la humanidad perfecta de Cristo. Esta madera es una madera especial, una madera específica que tiene cualidades. El Señor eligió esa madera, madera de acacia. Yo tengo una mesa con sillas en mi casa que, bueno, cuando la compré vi que decía eso y dije, ay, mira, la madera esa, madera de acacia. Y esta madera de acacia es una madera que es resistente a los insectos, resistente al agua. Tiene una resistencia extraordinaria esta madera, y entonces tiene que ver con la humanidad perfecta del Señor Jesucristo. Porque entonces madera de acacia, pero después tenemos estos mobiliarios recubiertos por oro. El aceite para el alumbrado, y el aceite sabemos que representa el Espíritu Santo. Este aceite tenía que ser tomado de los olivos. Entonces entendamos que habían árboles de olivo, y de estos olivos tenían que ser tomados, ¿verdad? Estas aceitunas, los olivos, y tenían que ser machacados. Todo eso representaba la cruz, aún el mismo proceso, ¿no? El Señor Jesucristo siendo molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, para poder dar el aceite. ¿Amén? Entonces, aún hasta ese proceso que los sacerdotes tenían que hacer constantemente, porque no podía faltar aceite jamás en la lámpara. Entonces no era un aceite común, tenían que ellos procesar todas estas cosas y tenían que hacerlo constantemente. El trabajo que había en el tabernáculo de Moisés, hermanos, era constante, era algo arduo, porque el trabajo en la obra del Señor es un trabajo arduo, es un trabajo que no es que empezó y terminó y ya acabó, es un trabajo constante, ¿verdad? Por supuesto que estaba un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, Aarón. Entonces después estaban sus hijos. Y después habían otros levitas, que estamos hablando de otros ayudantes en toda esa administración que no acababa. Tenían que ellos asistir y ministrar a unos 3 millones de israelitas, ¿verdad?
Entonces, estas personas llegaban al tabernáculo. Si llegaban de día, entonces veían arriba del lugar santo una columna de nube, que representativa de la presencia de Dios. Y si llegaban de noche, veían un pilar de fuego. Entonces, pero el tráfico hacia el tabernáculo era todo el tiempo, constantemente. ¿Por qué? Y porque el pecado está en todo lugar, todo el tiempo. Entonces, alguien pecaba, entonces tenía ese conocimiento, y tenía que ir, buscar un cordero, un animal, llevarlo al tabernáculo y entonces hacer todo este proceso que lo vamos a ver detalladamente. Dice, ¿para qué tengo que estudiar el tabernáculo? Ya pasó, es de la ley. Bueno, a pesar de eso, hermanos, que primero y principal, ya la ley había sido dada, pero aún así, hermanos, aún así, todo este procedimiento nosotros necesitamos entenderlo para poder entender, por ejemplo, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no lo podemos entender si solamente leemos Hebreos, si no tenemos conocimiento de nada de todo esto, se nos hace muy difícil. Entonces, para tener un entendimiento real del significado de la cruz de Cristo, el nuevo pacto, tenemos que entender todo el orden y toda la economía antigua. El antiguo pacto, no para volver a la ley, no vamos a volver a prender una lámpara, un menorá, no vamos nosotros a estar acarreando un arca del pacto, no vamos nosotros a estar haciendo un sacrificio, no vamos nosotros a estar observando un sábado, aún a pesar de que hay muchas iglesias y muchos sectores que están como metiendo todo esto de vuelta. Les falta armar una carpa atrás de la iglesia y empezar a sacrificar animales, si es que algunas no lo están haciendo ya. Y algunos ya circuncidándose y haciendo algunas cosas, ya las están haciendo en muchos lugares y en muchas iglesias, tratando de judaizar. No estamos para eso, pero sí necesitamos nosotros entender todo esto y entender también la mente del pueblo de Israel. 1600, 1800 años de ley, de la ley de Moisés. No conocían ninguna otra cosa más. Poco a poco, a medida que vamos leyendo toda la Biblia, vamos viendo que el Señor les va quitando, ¿verdad? El Señor les va quitando todos estos elementos, se puede cerrar ahí, les va quitando todos los elementos, les va quitando todo este mobiliario aún del tabernáculo. Ya después, en un momento, el arca del pacto desaparece totalmente, Entonces, ¿por qué el Señor, ya después el templo, en el tiempo del Señor, ya el templo no estaba más? El Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? El Señor tenía que ir quitándole todas estas cosas para hacerles entender que entonces, primero, el templo fue la persona de Cristo estando aquí en la tierra, pero luego el templo van a ser ustedes mismos. Entonces el Señor tenía que ir quitándole todas estas cosas que para ellos había sido el mundo todo. Se gloriaban en el templo, se gloriaban en estas cosas. Y tendrían todavía, si el arca del pacto se encontrara, imagínense, sería un objeto de adoración. Lo fue por mucho tiempo. Entonces el Señor tuvo que ir quitando todo esto. En fin. Entonces, los materiales. El comentarista Williams dice, los materiales, las vasijas y todo dentro y fuera del tabernáculo simbolizaba la persona, la obra expiatoria, los ministerios, las glorias y las perfecciones de Cristo como el perfecto siervo de Jehová y como el Salvador y sumo sacerdote de su pueblo. Amén. Entonces, aquí también vamos a ver el número 5, que es prominente en el tabernáculo, o también sus múltiples de 5 que representan la gracia de Dios. El número 5 representa la gracia de Dios. Todo fue diseñado exclusivamente, únicamente, totalmente por el Señor. Ahí no hubo nada, ninguna opinión de Moisés, vamos a hacer un poquito más largo, mejor al menorá, hagámoslo así. No hubo opinión ninguna. ¿Por qué? Porque toda la salvación, todo lo que viene de parte del Señor, nosotros no estamos aportando en realidad nada, no hay una opinión nuestra, sino que Él es el que nos salva. O sea, somos nosotros los que hemos ofendido al Señor, por lo tanto el Señor es el que ve la manera en la cual nosotros podamos ser redimidos y el Señor da un modelo a seguir. Por eso el Señor le había dicho a Moisés, cuando Moisés va al monte y él sube al monte, no fue solamente que el Señor le dio las tablas de la ley y acabó. Fue mucho más que le dio, pero mucho. Estuvo 40 días, hermanos, 40 noches. El Señor le dio mucho más y aparte fue una vez, después fue otra vez.
el Señor le dio los 10 mandamientos, el Señor le dio toda la ley civil que podemos leer, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, y después también le dio la ley sacrificial, capítulos 1 al 7 de Levítico. Entonces eran muchos los detalles de los cuales él tenía que tomar nota. Hubieron muchas porciones aquí de la Biblia, como por ejemplo algunas así en la construcción del tabernáculo, que fueron un dictado. ¿Por qué? Porque eran medidas, eran estructuras, era construcción y pasos a seguir. Por eso el Señor le dice a Moisés, mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El modelo el modelo del tabernáculo. Entonces, sin duda alguna, el Señor le tuvo que haber mostrado a Moisés un plano, un modelo del tabernáculo en el cielo. ¿Entiende? El original está en el cielo. Amén. Es el tabernáculo de Moisés, pero el tabernáculo, ¿verdad? En realidad de Dios, en el cielo. Ese es el original. Y aquí en la tierra, entonces construyeron una réplica, vamos a decir, con materiales aquí en la tierra. ¿No le parece fantástico? Entonces, el Señor quería que se pudiera, ¿verdad?, hacer una réplica para poder transmitir al pueblo de manera, como una lección objetiva, varias lecciones objetivas. Todo esto iba a incluir, porque era construir todo el tabernáculo y después venía también toda la ley sacrificial para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo? ¿Qué hacemos con el menorá? ¿Qué hacemos con ¿verdad? El propiciatorio? La mesa de los panes de la proposición. ¿Qué hacemos con todos estos elementos aquí? El altar del holocausto adelante, el lavatorio. ¿Para qué es todo esto? Bueno, entonces ahora el Señor les diría, bueno, esto es para esto es aquello, esto es lo otro. Y había toda una estructura y toda una serie de ceremonias y rituales que eran estrictos. Y ellos tenían que seguir exactamente así. Todo el pueblo de Israel no tenían mucho que hacer ahí, la verdad que no, más que ir y llevar la ofrenda. Era solamente una tribu encargada de esto, la tribu de Leví. Y dentro de esa tribu, una familia. Ahora, habían varias familias en la tribu, no estaba solamente la familia de Aarón, estaba Moisés, Aarón, Miriam, habían los hijos de Aarón, pero también habían otras familias de la misma tribu. Ahora, dentro del tabernáculo estaban los levitas, estaban los sacerdotes que entraban. Al lugar santísimo entraba solamente Aarón, no entraba más nadie. El gran sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo y una vez al año nada más, con sangre, para expiar los pecados de todo el pueblo. Pero después, a lo largo de las semanas, de los días, entonces ahí había un constante movimiento, porque cuando pecare, dice, cuando el hombre pecare, entonces tiene que ir a ofrecer sacrificio. Había un sacrificio principal, que era el holocausto, que representa la salvación. Después de ahí, ¿verdad? Como nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ya somos salvos, ya hemos sido lavados. Y después de ahí, ¿verdad? No vamos a ofrecer holocausto otra vez, ¿es verdad? No vamos a ser salvos otra vez de nuevo, sino que entonces hay otras ofrendas, eran otras ofrendas. Obviamente cuando pecaran, por ejemplo Levítico 5:5, que tiene relación con primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces también el hombre que pecare, ¿verdad? Cuando peque, entonces ahí tenía que ir y llevar la ofrenda. Imagínense, a veces era muy seguido, diría diario posiblemente. ¿Sí o no? A veces sucedía que no sabía el hombre que había pecado. No sabía. Entonces, también había una ofrenda por una ignorancia del pecado. Lo cual se llamaban pecados por yerro. Pecados por ignorancia. Porque yo pude no saber que esto estaba mal. No lo sabía. Pero entonces en algún momento, cuando el conocimiento viene y el sacerdote le dice, no, pero eso estaba mal, tienes que, bueno, vuelve a tu casa, busca la ofrenda y vuelve. Bueno, no sabía que estaba mal tal o cual cosa. Y habían muchas
¿cómo se dice? Pecados por ignorancia que tenían que ver con las ceremonias mismas. Iban caminando por el desierto y entonces los niños se pusieron a jugar y pisaron, tocaron el esqueleto de un animal muerto y el padre dice, ay, no lo toques, que ahora tengo que... Bueno, y ahí tenía que entonces el padre tenía que llevar una ofrenda para la purificación de los hijos o del mismo, si él había cometido el error. Uy, pisé, no lo vi. Ya, entonces era fuerte. ¿Por qué? Porque toda la contaminación estaba alrededor de ellos constantemente. Vean, entonces esto eran cosas que sucedían mucho. Habían errores ceremoniales que hasta los mismos sacerdotes cometían. Recuerden que el pueblo no sabía leer ni escribir. Solamente los sacerdotes. Entonces ellos iban teniendo el entendimiento y se lo tenían que ir transmitiendo a la gente, ¿verdad? Este era un proceso muy largo. Ni los mismos sacerdotes tenían todo el conocimiento, estaban ellos aprendiéndolo y lo iban transmitiendo a la gente. Entonces a veces los mismos sacerdotes cometían, ¿verdad?, errores ceremoniales y tenían que ellos, por supuesto, siempre ofrecer una ofrenda por los pecados de ellos y entonces después, por supuesto, tratar con los pecados del pueblo. Primero los tuyos y después con los de los demás. En fin. Entonces, todas las especificaciones fueron dadas por Dios a Moisés de esta manera. Bien. Ustedes van a tener que leer todas las notas, ¿verdad? Porque ahí hay muchísimo más. El comentarista Pink dice así: ahora hemos llegado a la sección más larga y más bendecida, pero menos leída y entendida de este precioso libro de Éxodo, desde el principio del capítulo 25 al final del 40, a excepción de un importante paréntesis. En los capítulos 32 al 34, el Espíritu Santo ha dado una descripción detallada del tabernáculo, su estructura, su mobiliario y sacerdocio. Amén. Y es cierto que no es leído. Ay, ahora llega esa parte y ya se saltea, hasta Josué no se lee más nada. Bueno, sin embargo, es un error no hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que el Espíritu Santo le dio mucho espacio, dio muchos capítulos a la construcción del tabernáculo. Entonces, hay algo muy importante ahí, que nosotros necesitamos saber. 12 capítulos fueron necesarios para enseñarnos el tabernáculo. El Señor les enseñaba la salvación y la redención futura a través del Hijo de Dios por medio de dibujos, por medio de una lección objetiva de ilustraciones. Tuvieron que construir estas cosas. Y el Señor capacitó a esto. Recuerden que ellos habían estado en Egipto por muchísimo tiempo. Eran expertos. Este pueblo era experto en todo lo que tenía que ver con la construcción, en muchas cosas. Porque la construcción allí en Egipto era algo muy suntuoso, era de mucho detalle, de mucha piedra. Entonces el Señor venía entrenando a este pueblo grandemente para hacer estas cosas, pero el Señor luego los entrenó espiritualmente para poder bordar, por ejemplo. Dicen unos bordados, dice la palabra, de obra primorosa. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, primorosa. En ese lino, con azul, el rojo, el azul y el carmesí, y se cree que había también dorado, hilos. Y entonces esos entretejidos y esos bordados espectaculares que eran, habían sido bordados querubines, que representan la santidad de Dios y el gobierno perfecto de Dios. Y esos querubines a la entrada, entonces en las cortinas a la entrada del lugar santo y después al lugar santísimo. Bien. Muy bien. Entonces, mucho de la epístola a los hebreos no puede entenderse sin referirse a los contenidos de Éxodo y de Levítico. Amén. Y por eso ese libro lo dejé al final. Lo dejamos para lo último, después de entender todo esto. Amén. Entonces, si no entendemos el tabernáculo, esta es una frase que puse allí bien importante. Si no entendemos el tabernáculo, no entendemos a Cristo. Y el pueblo de Israel no entendió a Cristo.
Cuando en Hebreos dice, ¿verdad? El autor dice, tienen que volver a los primeros rudimentos, ¿verdad? Tienen que volver a los primeros rudimentos de Cristo. ¿Por qué? Porque estos rudimentos, está hablando de todo esto, no los llegaron a comprender. Por eso, cuando Jesús vino, no le reconocieron. Debió ser evidente, rápido. Algunos sí, por supuesto que algunos sí, pero como nación le rechazaron. Y aún aquellos que sí se dieron cuenta que la descripción era perfectamente de Jesús, aún así lo despreciaron, ¿no? Entonces, gloria a Dios. Entonces en el versículo 2 habla de una ofrenda. Y esta ofrenda era una ofrenda que debía ser llevada voluntariamente. Porque el Señor le dice a Moisés, pídele al pueblo que entregue estas cosas, el oro, la plata y todo. Pero tenía que ser de corazón. No podía ir Moisés y Aarón y decir, ustedes no entregaron esto, ¿qué tienen ahí? No podía ser. No podía ser obligado. Porque todo lo que entregamos para el Señor tiene que ser voluntariamente. ¿Verdad? Aquí en ningún momento hay manipulación. No hay nada de eso. No debe haber manipulación de parte de la iglesia. Nada de lo que, ay, porque si usted no vino, entonces le va a pasar esto y no va a recibir la bendición y que entonces... No. No se puede y no se debe manipular. Sí se puede expresar la necesidad. Amén. Pero luego tiene que ser voluntaria nuestra dádiva al Señor en todos los sentidos, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, del ministerio, económico, en todos los aspectos, ¿verdad? Bien, gloria a Dios. Entonces, aquí está hablando de elementos que pareciera que fueran ostentosos, oro, plata, hay piedras preciosas también allí, ¿no? Que forman parte, pero eso no tiene nada que ver. Porque algunos se toman de eso después del templo, qué obra, y dicen, no, los templos nuestros tienen que ser, y entonces entran en una ostentación. No tiene que ver con ostentar nuestras estructuras ni nada de eso, ¿ok? Porque lo principal es la predicación del Evangelio. Amén. El Señor siempre quiso habitar con su pueblo. Aquí tenemos entonces el significado de cada uno de los elementos, que los vamos a ver otra vez, se lo van a aprender de memoria. El oro, la deidad de Cristo. Lo tienen en las notas igual. Pero el oro simboliza la deidad. La plata representa la redención que el Señor Jesús efectuó en la cruz. Redención. Porque van a haber unos exámenes y en los exámenes van a estar estas cosas. El azul. El cobre, que habla del juicio que el Señor sufrió en la cruz. Luego, porque de cobre fue construido el tabernáculo, fue construido el holocausto, el altar del holocausto, que estaba adelante del lugar santo, adelante, en el atrio externo. Y entonces ese altar del holocausto era de cobre y entonces ese cobre se calentaba con el fuego, ¿no? Porque se prendía fuego, esos carbones, se colocaba el animal encima, cortado en partes. Entonces ese fuego sobre ese cobre, y el cobre representa el juicio que el Señor Jesús sufrió en nuestro lugar. El azul habla que Jesús vino del cielo, amén, de donde viene nuestra redención. El púrpura tiene que ver con el reinado de Cristo. Representa a Jesús como rey. El escarlata, la sangre de Cristo que Él derramaría por la humanidad. Entonces vemos cómo Dios, a través de todos estos elementos, iba a estar enseñándoles el plan de redención. ¿Ver? Después está el lino fino, que tiene que ver con la justicia perfecta de Cristo. Los pelos de cabra. Estas eran unas cabras asiáticas que tenían un pelo largo, hermoso, fino, sedoso, muy valioso, parecido a la lana de las ovejas. Y esto representa el oficio profético de Cristo. Jesús, Él era profeta. ¿Amén? Pieles de carneros. Representa el hecho que Cristo Él se convirtió en la ofrenda sacrificial, aún siendo rey. Jesús tenía que ser rey para poder Él ofrecerse. Tenía que ser profeta, rey y sacerdote para poder convertirse en el sacrificio, en la ofrenda por el pecado. Jesús,
el sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo. Amén. Y las pieles eran teñidas de rojo, representando la sangre, por supuesto, derramada, y las pieles de tejones, que era la cobertura final del tabernáculo. Entonces, había una corte externa, vamos a decir, ¿no? Porque era un rectángulo, era un perfecto rectángulo. Y entonces aquí había unas cortinas que eran bastante anchas, Era un 70% de la longitud de la entrada, y vamos a ver todas las medidas después. Entonces aquí entraba, ¿no? Y entonces aquí se encontraba el altar del holocausto. El altar del holocausto estaría inmediatamente entrando. Acá llegaba con la ofrenda con su animal, el altar del holocausto. Luego más aquí se encontraba el lavatorio. Este lavatorio era donde las manos manchadas, los pies manchados de sangre, los sacerdotes, levitas, continuamente tenían que ir al lavatorio a lavarse. ¿Ves? Y era de bronce. Bueno, entonces era muy lustrado. Entonces esa agua reflejándose allí tiene que ver con la palabra. Somos lavados por la palabra. Amén. Y entonces estaba el lavatorio aquí. Y luego sí, ya comenzaba lo que es el tabernáculo, vamos a decir, el lugar santo y el lugar santísimo. Habían unas cortinas aquí, por supuesto, por donde se entraba. Y entonces apenas se entraba, pues había una división, ¿no? También con cortinas, y este era el lugar santo. Aquí estaba el arca del pacto. Aquí apenas se entraba, a la derecha la mesa de los panes, de la proposición. Aquí se encontraba el menorá, ¿verdad? Y entonces aquí inmediatamente antes del lugar santísimo se encontraba el altar de oro. En eso consistía, ¿ve? Y entonces aquí habían unas rampas seguramente para poder subir, porque esto era como una especie de parrilla. Entonces seguramente tendría unas rampas donde subían los sacerdotes para poder colocar el sacrificio, los animales y todo esto, pinzas, habían utensilios, habían otras cosas también. Y entonces de esa manera les fuera más fácil poder realizar las labores. Después de ahí mucho movimiento, habían animales por aquí, había mucha sangre en todo lugar. Entonces no había lugar para sentarse. Este era todo el mobiliario que había. No había una silla, una cama, no había un sillón, porque no había un lugar para sentarse, porque una silla no cumple uno de los elementos que el Señor dijo que se construyera. No dijo silla, no dijo esto nada más. El que se sentó fue Cristo, pero los sacerdotes no se sentaban jamás, porque era constantemente el trabajo. Cuando Cristo vino, Él entonces se convierte en la ofrenda una sola vez para el mundo entero. Amén. Entonces después Él cumplió su trabajo y se sentó. Amén. Entonces ahí es que nosotros entramos en el descanso y en el reposo. Sin embargo, no había un descanso y un reposo en ese tiempo, porque la labor no terminaba jamás. Porque estos sacerdotes eran hombres con fallas, con limitaciones, con pecados. Entonces morían y tenía que venir otro, hasta que entonces viniera Cristo, lo perfecto. Entonces nosotros hemos sido redimidos con la preciosa sangre de Cristo. Antes solamente estaba esto, era una medida provisional, hasta que entonces viniera el Salvador. Sangre de animales, pero la sangre de animal no puede quitar el pecado, cubría, hacía un trabajo de cubrir, vamos a decirlo, ¿sí? Pero no podía lavar, no podía. Una cosa es cubrir, otra cosa es quitar por completo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Por eso, cuando las iglesias tratan de alguna forma volver a una economía que ya pasó, eso es tremendo, porque eso es rechazar y darle una bofetada en el rostro del Señor diciendo, no, esto es mejor. Aquello eran sombras, tipos y sombras, simbolismos. Y entonces luego viene lo real y lo perfecto y tenemos que dejar esto y ahora, ¿verdad? Abrazamos a Cristo. ¿Ver? Sin embargo, hay muchos en las iglesias que siguen queriendo volver o readaptar otros aspectos y bueno, y entonces de una manera u otra viven todavía en un legalismo que el Señor ya cumplió toda ley para justicia, gloria a Dios. Entonces, ahora, aquí habían, esto no se veía así, acá había toda una, como si fuera una cerca. Alrededor era todo cerca, todos pilares, los engastes, ¿verdad? Aún los engastes en el suelo para que esas columnas quedaran. Y entonces habían todo de lino, todo alrededor, ¿verdad? Y tenía como unos 7 pies de altura. Entonces comúnmente, digamos, afuera del tabernáculo de Moisés, habían habían carpas, ¿ves? Acá habían carpas, todo, divididos en 3 tribus, otras 3 tribus, otras 3 tribus, las otras 3 tribus. Y aquí entonces habían más, y así, norte, sur, este, oeste, abajo, para este lado y para aquel lado. Y entonces la forma en la que estaba conformado todo, formaba una perfecta cruz. ¿Ves? Todo, formaba una perfecta cruz. Y esto también. Amén. La manera, el dibujo que tenía, la conformación de cada uno de los mobiliarios. También estaba enseñando la manera, porque ya eso el Señor se lo había dado a Moisés, un madero. Ya el Señor había dicho la manera en la cual, ¿verdad? Aquel que sería considerado maldito de Dios, la manera de muerte. Ya el Señor le había dado unos conocimientos a Abraham. Abraham ya tenía un buen conocimiento. Cuando llegamos a Moisés ya se le expande mucho más la manera en la cual el hombre sería redimido. Sería por muerte. A Abraham el Señor ya le había mostrado, por su hijo Isaac. Recuerda, capítulo 22 de Génesis. En el monte Moriah, y entonces al hijo tienes que sacrificármelo. Ya el Señor ya le estaba dando la pauta. ¿Cómo el hombre sería redimido? Sería redimido por el hijo. Tendría que morir, una muerte terrible, pero entonces un sacrificio, después aparece el carnero, entonces dice, ay, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá a él mismo de un cordero, porque lo provee el Señor, no es algo del hombre, no hay salvación en nada que por eso las obras nuestras, hermano. No pueden salvar, no pueden justificar, no pueden redimir, no pueden santificar tampoco. Entonces, mirándolo esto de afuera, el israelita que andaba por allá afuera no podía entrar acá y meterse. No. Ay, quiero ver cómo es. No. Muerte. Solo el gran sumo sacerdote, Aarón, nada más llegaba a este lugar. ¿Verdad? Y después, por supuesto, los sacerdotes podían tener acceso a este lugar, y los levitas eran los que podían cargar el arca. Cargaban porque todo esto tenía unas varas, todo tenía varas, todo, para poder mover todo esto. Todo esto tenía que ser trasladado. Andaban de un lado para el otro, ¿cierto? Anduvieron vagando en el desierto. Entonces a veces la nube se salía y empezaba y dice, hay que salir, vamos a esperar un poco más. Y si esperaban un poco más y veían que no volvía, entonces ahí la pauta, el Señor le indicaba a Moisés, hay que levantar campamento, hay que levantar todo. Ahí recogían niños, todo, vaca, cordero, hay que mudarse. Para donde el Señor dirija, para donde la nube indicara. Entonces había que desarmar todo esto. Y habían muchas partes.
estaban las telas, estaban todos los cubrimientos, estaban los engastes, estaban las columnas, todo esto había que recogerlo. ¿Y saben qué? Para aprender eso, el libro de Números. El libro de Números es lo que es fascinante. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo trabaja el pueblo de Dios todo unido. Toda la tribu de Leví, cada familia tenía una tarea específica. No, a ver, esto solamente los sacerdotes, pero después habían familias que agarraban, solamente guardaban los engastes, el otro solamente las bases, el otro solamente enrollaba las telas, el otro agarraba las columnas, y cada uno tenía una parte y no tocaba nada de lo que tocaba el otro. Y ya cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer, guardar, envolver, proteger, y entonces trasladaban. Y cuando llegaban al lugar donde hoy se quedó la columna, un día, 2 días, acá es donde hay que instalarse de vuelta, entonces cada uno sabía exactamente. Mientras que uno ponía esto, el otro ponía aquello, el otro armaba aquí, el otro armaba allá. Fantástico. Me encanta el libro de Números porque puedo ver justamente eso, y eso que habían familias más, menos, pero cada familia por nombre tenía una actividad específica. ¿Verdad? Muy organizado, súper organizado. Y entonces funcionaba, ¿ves? Bien. Entonces, de afuera, como les decía, el israelita común no veía, podía asomarse alguno, tratar de subirse y más o menos ver de qué se trataba, o se abrían las cortinas, llegaba con su cordero hasta ahí, y más o menos daba un vistazo general a lo que había dentro. Pero hasta ahí más bien llegaban, no podían ver muy de cerca muchas cosas allí, nada de eso, podían ver nada de lo que hubiera aquí adentro, más de lo que le contaran, porque cuando ellos tenían que salir, el arca tenía que ser envuelta en la cortina. No es que andaba a la intemperie, el arca ahí para todo el mundo ver, estamos hablando de la presencia de Dios, la santidad de Dios. Y no quedaba a la intemperie, por eso fue tan tremendo cuando en Primera de Samuel los filisteos se roban el arca, se roban el arca, y el arca andaba de pueblo en pueblo porque lo tomaban como un objeto de suerte, como un amuleto, y andaba muriéndose gente en 5 pueblos diferentes, hasta que al final estaban jugando como a la papa caliente. No quiero el arca, no, toma tú. Y la iban mandando a otra ciudad, a otro pueblo, y la gente moría. Y llegaba el arca a otro lado y la gente con pestes. Y llegaba a otro lado y también habían otras enfermedades. Hasta que decidieron, no, mejor la devolvemos. Que se la queden otra vez ellos. Y quedó el arca arrumbada, la intemperie por tiempo. Bueno, hasta que finalmente llegó a la casa de Obed-Edom, que no era uno de los levitas, pero era era del encargado de la portería, y además también tocaba instrumento de viento. Era un músico, vamos a decir, de la iglesia, y el portero de la iglesia, él y todos sus hijos. Y entonces él dice, no, que se quede en mi casa, el arca. Supo mejor cuidar, Obed-Edom, el arca del pacto, porque había que saber cuidar el arca del pacto, que el mismo David, que por una falta de entendimiento, ¿verdad? Vieron también lo que sucedió con Usa, que trata de agarrarla para que no se caiga, porque los bueyes trastabillaron, y entonces murió al instante. Bien, cuando llega a la casa de Obed-Edom, se queda el arca allí en la casa de él por 3 meses. Toda la familia bendecida, las mujeres teniendo hijos, bueno, entonces todo, o sea, el Señor, sanidad, de todo, ¿verdad? Hubo y, ajá. La prédica que nos dio. Sí, una vez prediqué de eso, ¿no? Bueno, amén. ¿Qué les parece a los hermanos que están viendo ahí? Que veo que están conectados, amén, gloria a Dios. Bien, entonces de afuera estarían tratando de ver, pero lo único que veían de afuera era una cubierta. La última cubierta, eran 4 cubiertas. La última cubierta era las pieles de tejones. Piel de tejón es algo más bien así insulso.
no es algo bello, las pieles de tejones. No es nada agradable la piel de tejón. El color, el aspecto, todo esto, ¿no? O sea, a la vista de lo externo, del hombre sin Dios, no tiene ningún atractivo. Porque es que la iglesia, las cosas de Dios, estar aquí esta noche, no tiene atractivo ninguno para el hombre que no conoce al Señor, el hombre no redimido. Ay, no, pero vení porque le traten, no se puede. Tiene que ser, primero tiene que entrar por la puerta sangrienta y entonces ahí empiezo a ver, yo no sabía que, si yo hubiera sabido cómo, ¿por qué no recibí al Señor antes? Todo creyente piensa así. Ay, si yo lo hubiera conocido antes. Pero antes no tenía atractivo. De la misma manera, las pieles de tejones. El Señor eligió que fuera la última cubierta, que de afuera no hay atractivo ninguno. Para ver el atractivo, tienes que entrar. Todo es oro. Todo brilla. Y cuando miras hacia arriba, es lino, blanco, resplandeciente. Esos querubines bordados. Esa luz de la lámpara que ilumina todo el lugar, porque adentro del tabernáculo no había orificio, no habían ventanas, porque no puede entrar la luz de afuera, tiene que ser la luz de adentro, ¿verdad? Jesús, la luz del mundo, iluminaba todo ese lugar. Amén. No había otra fuente de luz, porque es que no hay otra fuente de luz. Solamente Jesús es la fuente de luz, alimentada por el aceite, ¿verdad? Que continuamente tenía que estar suficientemente administrado allí en esa lámpara. Entonces ustedes más o menos van viendo la cantidad de trabajo que había para atender a tanta cantidad de gente. No iban las mujeres a llevar ofrendas, solo los hombres, ¿verdad? Siguiendo el modelo de Dios, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Fue creado primero para Dios y entonces el hombre representaba a la esposa, a sus hijas, a su madre, etc. Entonces eran los hombres los que llevaban la ofrenda. Entonces era muy importante el hombre, ¿qué es lo que iba a hacer? Tenía que estar muy atento de sus hijos, llevar ofrenda, sacrificio por sus hijos, ¿no? Por su esposa, por él mismo. Bueno, y entonces allí comienza toda esta vida para el pueblo de Israel, un sistema totalmente diferente, como nunca jamás ellos habían conocido u oído. No se parecía nada a los demás pueblos. No tenía nada que ver con ni los egipcios, ni ningún otro de los pueblos que se encontraban en todos los demás lugares y regiones. Ellos eran algo único, completamente diferente a todos, apartados, separados. No podían haber mezclas. Y el Señor tiene que empezar a preparar un pueblo, a entender la adoración, a entender el sacrificio, a un pueblo el cual ya había crecido mucho en número y ya se le conocía como los hijos de Israel, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Entonces ya tenían una identificación como nación. Entonces el Señor le da su palabra, ¿verdad? Moisés, la ley, los profetas, ya empieza, y el Señor le entrega su palabra y entonces después le entregaría a su mismo hijo, a quienes crucificaron. Bien. Gloria a Dios. Entonces, las pieles de tejones representan a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Sin embargo, Jesús no cumplió una tarea sacerdotal aquí en la tierra, ¿sabían? Jesús, Él es sacerdote, según otro orden, no el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Génesis capítulo 14, Melquisedec aparece allí, bueno, toda una historia. Salmo 110, 4. Y después tenemos los capítulos 7, capítulo 10, varios capítulos y versículos del libro de Hebreos, y ahí vamos a entender bien
el sacerdocio del Señor Jesucristo. Fantástico, hermoso, maravilloso, ¿eh? Conocer a Jesús como nuestro sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no cumplió ninguna función. Nunca aparece Jesús sacrificando animal, ni haciendo nada de eso, porque el sacrificio era Él. Y el sacerdote también. Él cumple la tarea sacerdotal después de ser exaltado, tras la exaltación. Ahí, por eso el Señor Jesucristo en estos momentos, Él es nuestro intercesor y nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Entonces, el Señor Jesús intercede, su mera presencia sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Gloria a Dios. El hecho, estoy sentado, terminé, consumado es. Aleluya. Entonces su tarea de intercesión comienza en el cielo tras la exaltación. Ahí tienen todas los símbolos y todo lo que representa cada una de las partes allí. Muy bien, entonces ese fue el diseño. Ahora vamos a seguir capítulo 25 de Éxodo, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. O sea, imagínense, 4 anillos, porque por los anillos pasan las varas, para entonces después levantarla y sobre los hombros se la tenían que colocar los levitas para entonces llevarla. La manera de transportar el arca también el Señor se los había dicho, no puede ser llevada de cualquier forma, no un carro nuevo, no, carro nuevo no, en el hombro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque representa a Cristo, Él lleva, ¿verdad? Él la cargó, la cruz, Él cargó todo gobierno sobre sus hombros, todo, ¿verdad? La cruz sobre sus hombros. Entonces, estos levitas representaban sacerdotes, a Cristo. Y entonces tenía que ser llevada, tenía que ser, por supuesto, tenía que ser tapada con las telas, con la cortina, y luego sería levantada y andarían y llevarían y trasladarían todos estos mobiliarios de esta forma. Dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Estas varas quedarían ahí permanentes. ¿Por qué? Todo tenía que estar listo. Cuando había que levantar campamento, ya tenían todo preparado. En un momento particular, cuando el templo, ¿verdad?, fue construido, entonces estas varas se quitan porque ya quedó fijo en un lugar. Por supuesto, esa era la intención del Señor, no que anduviera ¿verdad?, un templo ambulante, sino que finalmente tuviera un lugar fijo, lo cual, por supuesto, sería Jerusalén. Entonces ahí cuando llegó, se quitaron esas varas. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio es la palabra de Dios, fueron las tablas de la ley. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, ¿verdad?, escritas de un lado y del otro, por el mismo dedo de Dios. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, Números capítulo 17, esa vara de Aarón que reverdeció, lo cual el Señor estaba indicando, no, el sacerdocio tiene que ser por la familia de Aarón. No, yo también puedo ser sacerdote, si él lo hace, yo también. No, el Señor ya había escogido, el Señor ya había llamado. Bien, y entonces ahí aparece esta famosa vara, ¿no? La vara de Aarón que reverdeció, era una vara de almendros, y el almendro representa la resurrección. Y después estaba un pote de maná. El Señor le dice, ya el maná había acabado, pasaron los 40 años, y después que pasaron los 40 años, ¿verdad?, después se acabó. Pero cuando el Señor, ¿verdad?, en la construcción aquí del tabernáculo, el Señor le dice a Moisés, pon en un pote,
una vasija, maná, y guárdalo ahí. Y entonces por muchísimos años fue preservado milagrosamente ese maná dentro de esa vasija. Y eso había sido un recordatorio del Señor alimentar. El maná es Jesús, ¿verdad? Porque Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Así como el maná que, ¿verdad?, con Moisés en el desierto, dice, el Señor estaba hablando, bueno, eso era representativo, pero el maná es Cristo mismo, el Señor, la palabra. Y entonces estaba también ese pote. Estos eran los 3 elementos que estaban dentro del arca del pacto, que era una caja. Después tenía una tapa, como toda caja, una tapa. Esa tapa se llama propiciatorio. Me gusta en inglés, porque en inglés se llama mercy seat. Mercy, misericordia, un asiento de misericordia. Y entonces ahí, bueno, ya me tengo que ir, lamentablemente, que el Señor les bendiga a todos por allí también, pero ¿no les parece fascinante, hermanos? Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Sé que algunos más llegaron, Marcelo, toma lista de los que llegaron después, que no pude hacerlo. Que el Señor les bendiga y a ustedes también allí.